1:43, música maravillosa de Vangelis. Un aviso, en la cadena SER, el seguimiento online, en vivo, hay una peculiaridad, parece que una estación de números o algo similar ha surgido por ahí y ha bloqueado todo, sí. No solo a Milenio 3, sino durante las 24 horas. Sí. Y muchos usuarios tendrán problemas para seguirnos por la red, así que damos una indicación. Nuestros compañeros de la web han logrado hacer un arreglo puntual. En vez de pinchar justo donde está tu foto, que pone en directo Milenio 3, que vayan un poquito más abajo, que pone escucha en directo la programación de la cadena SER, que pinchen ahí, que ahí sí que se escucha perfectamente. Vale. Al lado de tu foto en directo Milenio 3 no, un poquito más abajo, escucha en directo la programación de la cadena SER, ahí pinchan y pueden oírlo como siempre. Daremos varias veces esta indicación, ¿os parece? Y seguimos con toda la información y Javi en cualquier momento, además, si hay que hacer cualquier tipo de gestión en vivo, porque esto nos ha desarbolado un poco, tenemos que saber, parece, nos recuerda, ¿no?, momentos que hemos vivido aquí, aquella lluvia de San Aquilino del año 2004, con un gran artefacto, aquella historia entre Portugal y España, también vivida, y nos recuerda un poco ecos de casos míticos, ¿no? Ya han pasado ya ni más ni menos 25 años, como aquel 2 del 88, en el cual un montón de personas en diferentes lugares de España observaron lo que, bueno, nadie supo qué fue, pero desde luego todo el mundo quedó alumbrado por algo que surcaba los cielos. Ahora está ocurriendo en este preciso instante, hace apenas una hora, algo ha ocurrido, una hora o un par de horas, y ha sido visto en diferentes provincias. Ya son provincias andaluzas, provincias de la zona de Levante, la provincia de Madrid, Segovia, en fin, la altura tenía que ser descomunal. Y aparecen fotografías, pero claro, ¿qué nivel de credibilidad podemos darle a esas fotografías? Lo que aparece es una especie de explosión con una gigantesca estela. ¿Sabemos algo de esa fotografía que nos llega a la 1:45? Es una fotografía que se está emitiendo en un foro porque mucha gente, al parecer, han abierto foros donde se está hablando del meteorito y gente... pues por lo pronto ha subido nada más que una imagen. Bueno, una imagen que ya veremos. Que parece ser de Toledo. Toledo, provincia de Toledo. Si nos dan el permiso, porque queremos informar, nos gustaría que Guillermo pudiese linkar imágenes y ya veremos si hay información o, como siempre, hay muchas personas que también hay que decirlo, pueden enviar información que lo que hace es confundir, ¿no? Confusión o no, vamos ya con el contenido y Carmen, Javi, estamos en permanente agencia de alerta esta noche junto con Fermín Agustí, lo entendéis, ¿no? Es un poco de Antonio José Alés, que en paz descanse todo esto, ¿no? De atención, porque algo está pasando. Pero lo que ha pasado esta semana era nuestro principal motivo. Curiosamente esto es como una guinda al pastel. Wikileaks, hacía mucho tiempo que no se hablaba, que no se mencionaba este término. Después, yo no sé en qué acabó aquello de Julian Assange, la embajada de Ecuador, toda esta historia. Allí sigue. Esto, el culebrón continúa. Ya sabes que los trámites legales son largos y el tema de Julian Assange queda mucho para que se resuelva. Su abogado defensor es un español, es el juez Baltasar Garzón, y bueno, la batalla legal continúa sobre su extradición. Y justo ahora, Santiago, salen informes, cables que hablan de un ovni primero en Marruecos, creo que era uno de los casos importantes, pero detrás de esa punta del iceberg hay más. Y se hablaba de que en Wikileaks había poca información ovni y parece que llega una primera nada que yo no sé si es interesante o no. Es bastante interesante porque lo que ha hecho Wikileaks es una cosa que demandábamos todos. En esta última desclasificación, esta última liberación de cables, casi 2 millones, concretamente 1.707.500 cables diplomáticos de entre 1973 y 76, una época muy interesante, sí, clave. En la historia de Occidente, y además aquellos 251.000 cables del Cablegate también están. Lo que han hecho es, en vez de liberarlos como se había hecho previamente, que era facilitándolos a determinados medios de comunicación que los revisaban y a su criterio pues ellos publicaban la información que creían más o menos interesante, etcétera, etcétera, lo que han hecho es una cosa que demandaban muchos internautas, que es crear un buscador. Es decir, colgarlos y crear un buscador que da todas las facilidades del mundo para bucear buscando términos clave. Buscando por palabras. Exactamente. Puedes buscar España, Spain, y ver todos los cables relacionados con nuestro país. Puedes incluso, si te interesa un nombre de un político, si te interesa un tema en concreto, pues
meterlo en el buscador y sacarlo por fechas, por nivel de clasificación, es decir, muy completo, muy bien hecho. Está en wikileaks.org y se llama PlusD, este nuevo buscador, donde están esos casi 2 millones de documentos. Y hablas de una franja muy concreta, vaya franja, 1973, en ese año nací yo, a 1976. Siendo ufólogos un poco, Javier, ¿verdad? Podríamos hablar de el año de los humanoides en Estados Unidos y el año de los humanoides en España. Pero, ni más ni menos. En ese clip se mueve la cuestión. Sí, y además es un año muy activo dentro de la comunidad ufológica, y una de las cosas más llamativas que Santiago ha detectado en estos cables es que hablan precisamente de cómo los servicios secretos de varios países se infiltraron efectivamente en congresos ufológicos, que eso es algo, tú muy bien, la cara que ha puesto Iker Jiménez, bueno, en fin, os la podéis imaginar, eso es algo que hemos visto en antiguas revistas, en fin, en libros como los de Andreas Faber-Kaiser, donde se denunciaba que había agentes infiltrados en congresos. Bueno, pues ahora... Y ni los ufólogos lo creían. Exacto. Muchos pues ufólogos científicos no lo creían. La confirmación concretamente nos viene a través de un cable de la embajada de Brasilia, de la embajada norteamericana en Brasilia, en el cual dan un informe completo de una conferencia, de un simposio ovni organizado por el ufólogo brasileño Flávio Pereira, que, bueno, pues allí la embajada detalla a Washington todo, es decir, quién iba, quién no iba, de qué se hablaba, de qué no se hablaba, etcétera, etcétera. Esto es buenísimo y le da otra dimensión, o sea, esto me parece más importante que un caso de un objeto en el cielo, no sé qué. Me viene a la mente ahora mismo, y sé que Javier va a poner otra cara, ese mítico libro, Extrañas historias de un periodista, Josep María Armengou, hablando de los primeros congresos en Barcelona, de esta época, 1973, ellos tenían mucho miedo porque creían y se hacían reuniones sobre, por ejemplo, 2 extraños individuos que se sentaban en la última fila, que nadie conocía, ya la mítica, ¿no?, que si tomaban solo leche y ciertas pastillas y demás, y que eran de los servicios secretos o algo más, quién sabe. En fin, me refiero a que en la mítica interna de estos temas y en los ambientes más o menos bizarros, era como lógico pensar que estaban siendo vigilados, que los investigadores, que los ufólogos, que los que tocaban este tema estaban siendo perfectamente escrutados por el poder, por si algo no convenía. Y esto de alguna forma se acabó convirtiendo en leyenda urbana. Y ahora Wikileaks, exactamente 40 años después de los hechos, de algunos hechos y de algunos simposios de ufología, nos cuentan, nos dicen, nos revelan que de leyenda nada, que esto interesaba a algunos poderes. Claro, la cuestión está en averiguar cuál era el interés exacto, porque desde la perspectiva ufológica más bizarra, como tú decías, quizá lo primero que se nos viene a la cabeza es que estaban allí para vigilar las sorprendentes revelaciones que pudieran hacerse en un congreso de estas características y cortocircuitarlas si atentaban contra sus intereses. Pero desde la perspectiva de los servicios de inteligencia, bien podía ser otra cosa. ¿Y si estaban allí estudiando a la comunidad ufológica, viendo qué cosas eran las sensibles en ese ambiente y estudiando dónde poder inyectar desinformación para de repente, en fin, alterar el orden de esa comunidad y poder incluso minar ciertas cosas de las creencias colectivas? Era un movimiento nuevo, con tintes en algunos casos casi parareligioso. Eso es. Eran nuevas comunidades en momentos de gran tensión, por ejemplo en España, imaginémoslo, y había posibilidades de sectas, de nuevos grupos, de nuevas tendencias desconocidas hasta el momento. Es hasta cierto punto lógico que los servicios de inteligencia estuviesen con la lupa puesta, ¿no? Claro, además hay una cosa, hemos detectado, digamos, este hilo. Aquí no están todos los cables diplomáticos de esa época, están los que están, es decir, los que han podido acceder la gente de Wikileaks a ellos, con lo cual es posible que todavía clasificados, todavía secretos, haya muchos más sobre muchos más congresos, sobre muchos más actos, etcétera, etcétera. Hay otro que en este sentido también es muy revelador. Es concretamente de 1975 de la Embajada Norteamericana en Túnez. Y es muy escueto, pero lo que dice detrás es bastante revelador. Dice: en Túnez no se han visto ovnis. Así de claro. Es decir, que el cuerpo diplomático norteamericano debía de estar reportando todas las embajadas
si les habrían preguntado, bueno, si todos los meses o lo que sea, dais un reporte de si se han visto ovnis en vuestro país o no. Y este en concreto... Un pasar lista, me estás hablando. Efectivamente. Y este en concreto, simplemente, o sea, es un texto escuetísimo, es: en Túnez no se han visto ovnis. ¿Y donde se hayan visto ovnis? O sea, ¿hay cables, por ejemplo, de Marruecos u otros casos? El de Marruecos le vamos a hacer mención especial porque también es muy interesante, porque ha tenido repercusiones incluso, pero hay uno concretamente fechado en 1973, en noviembre de 1973, la Embajada de Ghana. Y la Embajada de Estados Unidos en Ghana reporta que el propio... ovnis en África, El propio gobierno ganés se queja de que repetidas ocasiones objetos voladores que no se corresponden con ningún tipo de aeronave conocida han violado su espacio aéreo. Pero es más, como lo asocian a que desde el vecino país Togo, cazas franceses salían posiblemente en persecución, no lo especifica, y también violaban el espacio aéreo de Ghana, que parece ser que apenas tenía fuerza aérea y no tenía ninguna forma de defender su espacio aéreo. Entonces, parece ser que el responsable de defensa del gobierno de Ghana se quejaba a los Estados Unidos y pedía un poco de amparo de: si esto saben ustedes lo que es, ayúdennos, y desde luego díganles a los franceses que dejen de sobrevolar nuestro espacio aéreo. Noviembre de 1973, ese cable, pero si pongámonos en situación, en octubre de 1973 se producen algunos de los casos ovni más sorprendentes de la historia, como el famoso aterrizaje y encuentro con humanoides de Pascagoula, en Mississippi, de Charles Hickson y Calvin Parker. Qué miedo. Ante un ser con tenazas, efectivamente. Bueno, esa historia es muy sorprendente porque termina dando un sobrenombre entre los círculos de los ufólogos a ese periodo de tiempo entre el verano del 73 y las navidades de ese mismo año, que termina en los libros de historia de estos temas como el año de los humanoides. Así que fíjate tú en qué periodo estamos centrados. Es más, ahora Santiago hablaba, fíjate, Ghana, Togo, Marruecos, es decir, África surcada por artefactos, años 70, desconocidos que generan problemas. Y es que África, como en todo, ha sido la gran desconocida. Y si uno va a la ufología africana, se encuentra pues con algunos reportes impresionantes. ¿Os acordáis? Había uno que a mí me impresionó mucho, un objeto tipo Torrejoncillo en España, es decir, un cono de fuego, para que todo el mundo nos entienda, o tipo Valdepero, que investigó nuestro compañero Javier Pérez Campos, un embudo de fuego pero con forma de cono que casi desciende al suelo, pero en Saladar, Etiopía, 1970, llega a derrumbar casas y se habló de que pereció gente. Y hay algunas fotografías, nosotros las emitimos en Cuarto Milenio, con los surcos en la carretera. O sea, aquello expelía tal cantidad de fuego en llamaradas que abrasó el asfalto y dejó huecos. Claro, era Etiopía, ¿os imagináis, amigos? 1970. El nivel de reporte y de análisis de las pruebas no fue del todo satisfactorio. Pero allí quedó ese documento, ¿no? Saladare, 1970, un cono de fuego emitiendo un gran silbido, aparece en pleno día y provoca el caos. Es decir, ¿cuántos casos ocurrirán en esos territorios tan vastos, ¿no? Más cosas, Santi, pues, sobre otros casos de Wikileaks. El caso de Marruecos es realmente espectacular, sobre todo porque le dedican un cable muy largo con resúmenes de prensa de la prensa marroquí, y parece ser que en 1976 hay numerosos objetos de un color que los testigos definen como verdoso, que centenares de personas, tanto en Rabat como en Casablanca, ven y que así lo atestiguan a los periódicos. ¿Por qué la embajada se molesta en estos, incluso hacer resúmenes de prensa? La repercusión ha sido curiosa porque a raíz de conocerse este cable, Foreign Policy, que es prácticamente el órgano no oficial de la diplomacia norteamericana, es una revista de gran prestigio que tiene también su propia página web, se mete en este tema y da la explicación de que podría tratarse de la reentrada de un satélite o de un aparato espacial soviético. El problema es que, claro, si lees el cable y lees las informaciones periodísticas y lo que dicen los testigos, aquello no caía, aquello evolucionaba y se pierde en el horizonte. Es decir, parece que es como justificar algo de una forma, pues como se hizo en nuestra desclasificación, ¿por qué no decirlo? De una forma para que no se vuelva a hablar de este asunto. Y os dais cuenta de una cosa, Santiago, Javier,
Estamos hablando de un fenómeno que nos deja con preguntas, si es que es el mismo fenómeno, que ocurre en el cielo, que asombra a la gente, que asombra a las embajadas, del que hay una información subterránea que solo se ve ahora por iniciativas pues como la de Wikileaks, y que de repente, si hacemos un clip, vamos hasta hoy, siguen las mismas preguntas, siguen la misma incógnita, yo no sé, central de datos, compañeros, Carmen, Javi, si sigue habiendo información, sí. Y ponéis cara de que, vamos, el espacio no aéreo, sino digital, está surcado de personas que aseguran haber visto algo. ¿Algo de qué tipo? ¿Tipo meteoro? ¿Tipo ovni? ¿Tipo reentrada de chatarra espacial? Algo suficientemente fuerte ha pasado, al parecer, en España esta noche, como para llamar la atención de miles de personas. Sí, la verdad es que se ha visto desde muchos puntos de España. Por ejemplo, Alexander, desde Miranda de Ebro. El fuego, la descripción que ha hecho Isaac es tal y como lo hemos visto. Ismael Jara desde Río Tinto en Huelva, sobre las 23:45, una ráfaga muy luminosa y anaranjada que acabó por explotar. Es curioso porque todo el mundo dice que acaba por explotar, parece que entra en la atmósfera, ¿no? Como cuando los meteoritos entran en la atmósfera y se dividen en varias partes. Explotan siempre, según los testimonios, en el sur de España. Es decir, podemos establecer una trayectoria más o menos hacia el sur. A mí me decían que la trayectoria parecía de sur a norte. De sur a norte. Sí, y yo en un mensaje que recibía también hablaban de Móstoles. Esta noche en Móstoles, mi novia y yo estábamos haciendo una barbacoa y de repente hemos visto una luz blanca que nos iluminaba. Hemos mirado encima de nuestras cabezas y hemos visto la estela de humo que ha dejado el meteorito. Si no me equivoco, la dirección ha sido de este a oeste, dice este Pero oyente. claro, si hay testimonios como Río Tinto, provincia de Huelva, donde ven la explosión... Sí, pero también en Vizcaya. Y nos dicen sur-suroeste. ¿Y ven explosión en Vizcaya también? Francisco Javier Caballero, desde Abanto, Gallarta, Vizcaya, lo hemos visto de color verde, viajaba casi recto, sur-suroeste, rompiéndose. Con lo cual sí tiene que haber... igual se han visto también diferentes fragmentos. La explicación también puede ser sencillamente de una explosión de un porte bastante importante que sucede a una altura tremenda, es decir, lo suficientemente alto como para que se pueda ver desde toda la península ibérica. Estamos tenía que ser muy grande para que desde toda la península con algunos de los compañeros que están pero les ha pillado en fuera de juego, ¿no? Algunos amigos que tenemos en diferentes observatorios. Guadalajara, no era noche de observación. También apuntaba, Valdepiélagos. En Plasencia también. Cartagena. O sea, bueno, es que se ha es visto España, por el este también, ¿no? De España. Mira, sur, este también, y norte. Hay quien dice, se ha iluminado todo el cielo en la noche, hemos podido ver como la estela que dejaba casi atravesaba la Osa Mayor. Torrejón de Ardoz. Claro. Isaac, soy aficionado a su programa. Esta noche de camino a casa, 23:45, es la hora que pone casi todo el mundo. Y además, entre Torrejón de Ardoz y Torres de la Alameda. Hombre, qué lugar. Iba conduciendo, de repente notó un destello de luz como un fogonazo y seguidamente miró por el retrovisor ya que venía una grúa detrás para ver si era el destello de sus luces, y no es así. ¿Cuál es mi sorpresa? Que miro por el cielo a través del techo solar del coche y visualizo una bola naranja con una estela del mismo color. Estaría muy bien agrupar, si es posible, vamos a intentar hacerlo, compañeros, o quizá alguien lo está haciendo en la web, o lo está haciendo Guillermo León, que estará atareadísimo también, las diferentes descripciones, porque igual podemos ir haciendo una ruta, ¿no? Con cierta lógica, si es que hablamos de un meteoro, porque desde luego es tal cantidad de testimonios que además hay que decir una cosa, lógicamente el alcance de todo lo que hace la nave del misterio, de alguna forma por englobar todos los programas, contenidos, es mayor. Pero hemos tenido muchas noches donde pedíamos información de algo y solo se veía en una zona. O sea, si nos fiamos de alguien es de nuestra audiencia. Lo han demostrado muchas veces. Cuando no hay, no hay. Cuando hay algo, hay algo. Y sabemos de vuestro rigor, ¿no?, en ese aspecto. Muchas veces ocurrió, por ejemplo, la alerta OVNI, durante horas nadie veía nada. Es decir, de cara afuera, quien no os conozca y no nos conozca puede pensar, bueno, claro, un contagio, pues porque ahora están hablando a través de la cadena SER. Pero muchas veces no ha ocurrido absolutamente nada y ha sido puntual. Ahora parece que hablamos de miles de personas, seguramente, según las posiciones tan alejadas unas de otras. Y quizá esto, Iker, nos sirva también para rescatar una vieja historia que acaba de llegarme también a través de un recorte del periódico La Vanguardia. 1896, en Madrid, en el centro de Madrid, ya cayó un meteoro y decían que pudo ser tan importante como esas imágenes que veíamos de Chelyabinsk, gente herida y en otros casos, un año más tarde, gente lanzándose incluso de los coches porque habían visto caer algo sobre una carretera de la población de Daimiel, muy cerca de Ciudad Real, y que fallecían en ese momento. Bueno, historias tremendas de meteoros en España, de gran tamaño. La Zulia el en de Madrid también nos llega, Iker. Bueno, ¿y todo el mundo describe más o menos lo mismo? Sí, bola, todo el mundo lo describe como bola y de fuego.
Algunos cambian de color, pero eso también depende de la posición que lo estén viendo, de las luces que hay en la ciudad. Y no llegan de momento, más que esa fotografía que hemos visto, a nuestro poder no ha llegado otra imagen. No. Claro, de noche, ¿verdad, Javier? No es tan fácil con un teléfono móvil, con una cámara. Si eso no es tremendo y lo pillas en el instante, no debe ser tan sencillo, ¿no? Habrá que recurrir, como hemos visto ya recientemente en otros casos, en otras latitudes, probablemente a cámaras de seguridad, en fin, a aquellos dispositivos de registro de imágenes que están funcionando permanentemente, quizá cámaras incluso de tráfico, de control de tráfico. Y lo que decía Santiago Camacho, esa cosa tan reciente que además se ha generado una especie de miedo, ¿no?, de inquietud después de lo que pasó, ese Tunguska nuevo que hemos tenido de repente en la vieja Unión Soviética, de alguna forma. Y como decía Santiago Camacho, el detalle de que allí se registró perfectamente porque todo el mundo tiene cámara en el coche. Sí, es una curiosidad. Allí el tráfico, lo mencionábamos, es caótico, y para evitar demandas judiciales, multas, porque tampoco la policía es precisamente el colmo de lo no corrupto en Rusia, pues para evitar multas injustas, demandas judiciales, demandas por atropello. Hay gente que se te tira el coche para simular un atropello, pues todo el mundo lleva su camarita y gracias a eso pudimos ver esas espectaculares imágenes. Bueno, seguimos muy atentos a toda la información. Zaragoza también. Zaragoza también. Es que es muy raro porque no lleva una línea, ¿no? Hombre, a no ser que a cierta altura y en un momento eso se haya dividido en diferentes fragmentos que hayan recorrido de sur a norte. De sur a norte una gran cantidad de posiciones. Pero de sur a norte, pasando por el centro, yendo hacia Zaragoza, luego a Vizcaya, es un poco raro, ¿no? Bueno, de momento por el norte ya sí que no hemos visto, no nos han llegado, ¿no? Por Vizcaya. el momento, Vizcaya. Claro, hay que ver horarios, es importante. 11:45, 11:50. Zaragoza nos decía este último oyente, yo he visto algo extraño, como para que se haya podido ver en más sitios. Parecía ir muy bajo en Zaragoza, visto desde la parada del autobús en la avenida Puente del Pilar hacia las 11:50. Lo he comentado con mi esposa y a continuación hemos llegado y ya nada. Es curioso porque todo el mundo precisa con bastante frialdad y control 23:45, 23:50. Así que bueno, seguimos esperando toda la información posible. Le pediremos información y si es posible además que nos lo comunique Fermín a Guillermo, que rápidamente haga un sondeo por satélites, reentradas, posibilidades, a ver si hay alguna, y que te lo comunique. Fermín, ¿te parece? ¿Qué puede ser a nivel astronómico? Y hacemos un llamamiento también a los centros de control de tráfico, por ejemplo, que sabemos que escuchan este programa muchas veces, por si de repente pueden revisar ese fragmento de sus grabaciones entre las 23:44 más o menos y las 23:50. Y por supuesto a todos los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado que siguen muy bien este programa y tenemos buena muestra de ello, que recorren España. Cualquier información que nos podéis brindar es importante porque nos gustaría saber, como tantas otras veces, ¿no? Tenemos a media España mirando hacia las alturas, intentando buscar la sombra de un fenómeno, sea el que sea, y es bonito intentar ponerle nombre, pues para quedarnos tranquilos, porque a muchas personas hablan como que las dimensiones eran importantes y como que les ha asustado, no era algo muy lejano, ¿no? En algunos puntos parece que eso está más lejano y en otras comunicaciones la sensación del público, de los oyentes, era que casi estaba encima, ¿no? Así que seguimos muy atentos con toda la información. Hay otra, muchísimo más bizarra. Quiero escuchar un documento. Es un hombre, Santiago, que habla de ovnis extraterrestres. ¿Quién es este hombre que vamos a escuchar? Pues Stephen Greer es un médico norteamericano y ufólogo. Aquí lo hemos mencionado alguna vez como fundador del proyecto de desclasificación, del Disclosure Project. Él consiguió que 500 funcionarios militares, testigos de alta cualificación como pilotos, etcétera, etcétera, pues hicieran públicas en una serie de conferencias y de textos en su página web, pues sus experiencias directas con el mundo de los ovnis, incluso con el contacto con entidades que parece ser salían de estos aparatos, o el conocimiento por parte del gobierno de los Estados Unidos de posible inteligencia no nacida en nuestro planeta. Pues bien, su último gran proyecto es un documental que se va a estrenar dentro de unos días, el día 22, que se titula Sirius. Y en Sirius, pues, un documental además que ha sido un éxito de esto que se llama el crowdfunding, el que en Internet él solicita financiación para llevar a cabo este proyecto, consiguió, parece ser, más de $250,000, que para hacer un documental es una cantidad importante. Qué curioso esto, de todas formas. Permíteme que te interrumpa, Santi.
ya no es el tema de Sirius o el fenómeno del investigador y todo lo que vamos a contar ahora, que es muy curioso, excesivamente curioso quizá, sino estamos asistiendo, ¿verdad?, a un montón de cosas que antes eran impensables. Películas, documentales que se hacen porque a través de la red las personas dicen: yo quiero dar $2, $5, $10, 20 euros para este proyecto que a mí me interesa y me siento parte de él. Es curioso, ¿no? Es decir, están cambiando las normas, ya no hace falta solamente la aquiescencia o el sello o la luz verde de una gran compañía, de una multinacional. Está cambiando todo a un nivel de rapidez que yo creo que no somos conscientes. Alguien dice: tengo una idea, y ni siquiera se va a unos estudios. Pide ayuda a la gente a través de la red y la respuesta es inmediata. Pues sí, de hecho así se han publicado libros, hay crowdfunding de novelas, por ejemplo, se han hecho películas de largometraje, por ejemplo unos cineastas nórdicos hicieron una película muy bizarra sobre platillos volantes nazis que se titula Iron Sky y que fue íntegramente financiada con sus efectos especiales, no es una película nada amateur. Y además esto es como, en el buen sentido yo creo, un virus artístico, porque hay muchas personas y muchos proyectos en España también que están siendo financiados, digamos, pues por el público, y ese público que ha puesto algo tiene algún derecho sobre esa... Pues depende de las condiciones del crowdfunding. Por ejemplo, hay muchas de estas iniciativas que, por ejemplo, un artista novel quiere publicar un disco, pues tú tienes derecho pues a X copias físicas del disco más las descargas. Incluso en algunos casos, dependiendo de la donación o de las condiciones, puedes aparecer tú en la carátula del disco como en los agradecimientos como uno de los donantes. Pues fíjate, a mí esto me parece un fenómeno muy interesante, ¿eh? Y positivo, yo creo que es positivo. Sí, es el mecenazgo de toda la vida, pero llevado a pie de calle, es decir, todos podemos ser mecenas de los proyectos en los que creamos. Es aquello de la suscripción popular de las viejas estatuas de muchas ciudades, ¿no? Donde se instaba a la población a que diera un pequeño donativo y con eso se fundía la imagen del personaje al que se quería homenajear. Qué curioso. Y entonces este hombre, que ya ha retratado Santiago Camacho, que con el crowdfunding ha conseguido casi $300.000 para hacer un documental que se llama Sirius. ¿Queréis escucharle? Porque ahora viene la segunda parte de la historia. El problema no es demostrar que los extraterrestres existen, sino estudiar los sistemas de energía con los que han llegado hasta aquí. Algunos científicos han ocultado durante décadas esta información debido al poder centralizado del petrodólar, del petróleo o del gas. Hablando de estos temas, hay que recordar, Carmen, que teníamos un concurso pendiente el día del relámpago, y luego vamos a dar los ganadores, ¿no? Sí, luego tenemos los ganadores porque además ha participado mucha gente y va a haber más libros que se sortearán durante toda esta semana también. El día del relámpago, JJ Benítez, Editorial Planeta, y atención porque nos dan los datos, nos los daban en la cadena SER, hay que decirlo, que el nivel de respuestas y aciertos podemos decir que ha batido todos los récords, ¿no? Prácticamente, o que ha multiplicado. Fermín, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Simplemente para que nos des el dato, es que parece que ese concurso que lanzábamos y que a través de cadenaser.com, ¿no? Consistía en una serie de preguntas, luego comentaremos más adelante. Simplemente quiero que me digas ahora que ha debido batir todo tipo de récords y hay más de 1.000 personas que han acertado. 1.109 respuestas acertadas. Acertadas. Y era una pregunta muy concreta y nada fácil. Efectivamente. No tenemos el dato de cuántas personas han participado, pero solo acertadas más de 1.000. Bueno, pues estaremos muy atentos. Luego veremos los ganadores concretos el día del relámpago, que evidentemente tiene que ver con todas estas cosas. Mira, a mí me pasaba una nota que ha mandado Guillermo León y que nos informan que en tiempo real, el día 13 y el 15 de abril pasan casualmente, entre comillas nos lo pone Guillermo, 3 asteroides. Hoy 13 de abril concretamente 2, uno de 50 metros a 3,9 distancias lunares y otro más pequeño de 10 metros a 4 distancias lunares. Lo que se ha visto no es el asteroide, pero de nuevo, y como el día del meteorito de Rusia, coincide con el paso de uno de estos grandes y se ven otros más pequeños que quizá acompañen a esos grandes. Es curiosísimo porque me estoy acordando de aquel caso, Javier, del 2 de febrero del 88, que fue como también...
claro, sirvió, en aquella época que no había tanta información, sirvió para que muchas personas se dedicaran directamente a la ufología, así como suena, que vincularan sus anhelos a una observación que cambió muchas conciencias, y quizás lo importante. Y recuerdo grabaciones que tú tuviste en su día, creo que sobre la región de Murcia, de avionetas y aviones que veían una estela de varios discos o piezas, o quizá fragmentos, en formación, ¿verdad? Y que nunca se supo si había un gran meteoro, si había una gran figura, si luego seguían otras, pero vuelve a ocurrir, ¿no? Parece que cuando se espera un meteoro controlado, pasan otras cosas. En aquella ocasión fue al caer la tarde del 2 de febrero de 1988, cuando se supone que un gran bólido, una gran bola de fuego, entra a la altura de Lisboa, atraviesa la península ibérica y desaparece por la costa levantina, dejando un reguero infinito de testimonios, muchos de los cuales llamaron a la cadena SER para dar cuenta de lo que estaba sucediendo, a un programa que en ese momento llevaba Julio César Iglesias, que se llamaba mítico La Ventana Indiscreta, ¿no? En aquella ocasión muchos de estos testimonios hablaban de una bola verde, pero pronto comenzaron a surgir otros que hablaban efectivamente de discos, de objetos en baja cota, en lugares donde teóricamente nadie podría haberlo visto, como la cornisa cantábrica o las costas andaluzas, las costas más orientales de Andalucía. En fin, aquello generó un gran desconcierto. Yo fui testigo de aquella historia, entrando en mi residencia de estudiantes entonces. Ya te digo, me acuerdo perfectamente del impacto que me causó ver aquella bola de luz tan grande, que pensé inmediatamente que se trataba de algo natural, no pensé en nada ufológico, ¿no? Pero después hubo incluso testimonios de personas que dijeron que sus vehículos habían detenido al paso cercano de esta bola de luz, y surgieron inmediatamente las especulaciones. Se hablaba de que el 2 de febrero de 1988 estaba a 33 días del inicio del año, a 333 del final de aquel año. Algunos hablaron incluso de claves místicas vinculadas al fenómeno OVNI. En fin, fue incluso el arranque de una corriente de contactados que veían una señal casi de la segunda venida de Jesucristo a la Tierra. Hubo de todo. Todo por una señal en el cielo, todo por que una luz en el siempre ha sido cielo. Una noche movida, ¿no? Como la que de alguna forma estamos teniendo hoy, y estamos informando de todo en tiempo real, como debe ser. Precisamente esta semana hablábamos de esos cables de Wikileaks y conocíamos a este hombre que con la suscripción popular consigue ese documental Sirius. Y ahí parece, segunda parte, que tiene especial protagonismo un ser, el ser de Atacama o el ser de Chile, el pequeño extraterrestre diminuto, llámenlo como quieran, que se hizo célebre ya hace muchos años. Le habíamos perdido la pista y parece que hay nuevos datos que, con todo el escepticismo del mundo, esto es importante, vamos a dar, pero que es curioso, que forma parte del mito y leyenda de estas historias. ¿Cómo es que resucita el pequeño embrión extraterrestre, entre comillas, del desierto de Chile? Bueno, pues Stephen Greer está a breves fechas de estrenar su documental y, como cualquier director que se precie, está en promoción. ¿Y cuál es, digámoslo así, el plato fuerte que ha escogido para promocionar su documental? Documental que esto, digamos, es una cosa lateral. Parece ser que su temática principal es sobre tecnología oculta o tecnología que tendrían los gobiernos, pero que nos estarían sustrayendo para que siguiésemos dependiendo del petróleo y de las energías convencionales. Por eso lo que decía en la declaración, ¿no? Efectivamente. Pues elige a este diminuto ser de Atacama, una momia de una criatura humanoide de unos 15 centímetros. Creo que Guillermo León habrá puesto ya algunas fotografías en los paneles de Facebook y en la web, en ikerjimenez.com, en Nave del Misterio. Tendréis la información, porque es bueno, yo creo, también observar, ¿no?, la figura de la que estamos hablando. Pues bien, parece ser que Stephen Greer cogió sus $300.000 y parte de ellos los dedicó a venirse a España para encontrarse con los propietarios de este ser que... ¿Cómo vamos a ver, Santiago? Que los propietarios del ser de Atacama, de esa especie de criatura extraña, encorvada, con gran cabeza, pequeña, ¿estaban en España? Estaban en España, y eso es una historia que es bastante prolija y que casi mejor... dejamos para otro día. Grandes nombres de la ufología clásica aparecen por ahí, ¿no? Sí. Bueno, tampoco es Stephen Greer la primera vez que viene a España. Estuvo ya hace unos años en un congreso de exopolítica en Sitges. Ahí es donde yo lo conocí. Y bueno, luego si queréis os cuento mi impresión. Perfecto. Bueno,
Pues parece ser que coge su presupuesto, su equipo de filmación y contacta con las personas que custodian esta momia y decide hacer lo que nunca se había hecho, que es un estudio a gran escala, porque ya había sido estudiada por forenses españoles. Ojo. Y ya había sido analizada. Y las conclusiones preliminares... ¿Conocemos a los forenses españoles? Pues el doctor Botella, gran amigo de este programa, uno de ellos, y que parece ser que nos comentaba que sus conclusiones eran que se trataba de un feto humano. Feto humano momificado. Un feto humano momificado. Miguel Botella, por cierto, que es que ha tenido varios extraterrestres entre las manos, hay que decirlo, ¿eh? Uh-huh. Pues, de hecho, bueno, las condiciones del desierto de Atacama las conocéis vosotros mejor que nadie y en aquel momento, pues, posiblemente la cultura de allí había decidido que aquello era un ser humano, lo habían amortajado y simplemente, pues, por el propio ambiente del desierto, por la propia sequedad, pues se había quedado momificada. Hombre, es que todas las culturas antiguas, Atacama y otras partes, como es lógico, pensaban que un feto era un ser humano. Somos los primeros que no lo consideramos, ¿no? Las culturas actuales occidentales, uh-huh. Pero en toda la humanidad siempre un feto ha sido un ser humano, por supuesto. Pues bien, lo que pasa es que, claro, este feto, este humanoide, esta criatura tiene un aspecto que, si están viendo las fotografías ahora mismo nuestros oyentes, pues la verdad es que cuadra bastante con la iconografía que tenemos actualmente de lo que debería ser un alienígena. Así que Greer decide analizar esto como análisis de rayos X, tomografía computerizada, es decir, se le hace un TAC como Dios manda con todos sus aparatajes, y análisis de ADN. Y aquí es donde vienen las afirmaciones más gruesas de Greer, que ya veremos el documental para ver si se confirman quiénes han hecho esos análisis, en qué condiciones, con qué resultados, qué nombres. Él habla de primeras personalidades de los mundos de la genética y de la medicina forense. Habrá que ver si se corresponden esas afirmaciones a la realidad. Pero eso le ha llevado a estar presente actualmente en los informativos de todo el mundo. Es una noticia que ha cogido una repercusión tremenda. Porque él dice... Sí, que eso no quiere decir que sea verdad. Claro. Efectivamente, o sea, estamos hablando de que su versión que se corresponde a lo que él pone en ese documental, y cuando veamos el documental juzgaremos, es que los análisis de ADN afirman que ese ADN no solo no es humano, sino que no es de ninguna especie conocida, que la tomografía dictamina que efectivamente hay órganos internos, es decir, que no se trata de un muñequito, de una maqueta, sino que estamos hablando de un ser vivo, hay un sistema circulatorio, hay pulmones, etcétera, etcétera, pero que tampoco su disposición se correspondería con los de un feto humano, y que el análisis de los huesos, que también disentiría de los análisis de los forenses españoles, tampoco en su disposición serían exactamente humanos, dice que no son posfetales, puesto que la concentración de calcio en ellos es la que correspondería, digámoslo así, a una criatura ya formada, no a los niveles bajos que tendría un feto humano de esa edad. Imagino que, claro, el salto a las noticias, que es peligrosísimo. Si antes hablábamos del crowdfunding, y que yo creo son esas cosas buenas de la red, es decir, que tú participes en un proyecto bueno, que te consideres parte de él. Aquí tenemos la otra cara, ¿no? Una noticia da la vuelta al mundo por lo espectacular que es, salen todos los informativos, ya no hay ningún tipo de criba, sale porque hay que meter una imagen impactante. Tú ves los informativos y te quedas alucinado de decir, ¿cómo están los informativos? Dios mío, luego dicen de los temas del misterio, ¿no? Pero es la realidad, y entonces lo espectacular va ahí, luego ya se verá si es cierto o no. Y el tema del extraterrestre de Atacama está bastante descartado por parte de la ufología hace mucho tiempo. Esto entra dentro de una dinámica muy rara. Aquel cráneo de las estrellas, el Star Child, que tanta murga daban con él, y que, hombre, yo recuerdo un programa de mi buen amigo, siempre ponderado, y además que es un gran hombre y un gran divulgador, Joaquín Abenza. Hicieron un día, me llamaron, un programa sobre el Star Child, y yo noté que lo que yo le decía a Joaquín era con un poco de agua fría, porque había estado el investigador. Dices, bueno, si uno va al Museo Dupuytren de París, donde hemos estado tú y yo, ve esos cráneos perfectamente, y no son extraterrestres, ¿no? Son niños con macrocefalia, son deformaciones craneales, claro, y claro, de es que se aprovechan también en ocasiones que la gente, es decir, no es que no haya viajado, no haya visto, y nosotros no somos tampoco, pero si uno se ha interesado por fenómenos, en ese Museo Dupuytren, dentro de lo que era la antigua Salpêtrière de París, es que hay cientos.
no 1, 2, 5, hay cientos, por desgracia, porque es un ejército que te pone los pelos de punta. A mí ya no por el miedo, sino porque pienso que eran niños enfermos, ¿no? Y que están ahí porque y el cráneo es el mismo. Entonces se aprovechan del poco conocimiento científico. Luego viene Botella y dice, claro, esto es así, así, así. O aquel ser de Metepec, que vamos, que el propio Botella, y le cito a él, era un animal deformado, es profeso por taxidermistas, afilados los dientes. Pero bueno, ¿esto qué es? Estamos en esa dinámica que a mí me parece muy burda. Estamos en la dinámica. Oye, me puedo equivocar, sí, como siempre, me puedo equivocar como siempre, pero es que no sé, esto... Bueno, la dinámica parece que es la de tener cada vez más titulares impactantes, imágenes impactantes que den la vuelta al mundo. En este caso, Steven Greer, que es el que ha lanzado esto a la escena internacional, es un profesional de llamar la atención. Lo hizo con el Disclosure Project, que fue... ¿Le gusta el impacto, entonces, no? Sí. Además, impacto que él canaliza inmediatamente para proyectos de carácter lucrativo, porque el Disclosure Project también quiso manipularlo o monopolizarlo para que todos esos testimonios formaran parte de un documental que se vendería en todo el mundo, y en donde, partiendo de una idea buena, original, que es reunir a testigos de alta credibilidad, incluso pilotos de combate, senadores, miembros de los servicios de inteligencia. Exacto, que acudieran a una sala de prensa en Washington DC e hicieran declaraciones a pocos metros de la Casa Blanca para que la Casa Blanca tomara carta en el asunto y desclasificara la información que tiene sobre ovnis. Bueno, pues lo que parte de una iniciativa correcta termina derivando a las pocas semanas, en realidad, en afirmaciones grandilocuentes sobre pactos entre alienígenas y los Estados Unidos, y en historias que se van de madre. Historias que eran muy de los final de los 80. Exacto. Y que han vuelto con mucha fuerza, ¿no? A mí me parece interesante incluso para tratar un día de verdad entre escépticos y crédulos, eso de el pacto, ¿no? Entre Estados Unidos, casi siempre Estados Unidos, y los extraterrestres. Y esto que ya la ufología incluso daba como de broma, pues resulta que también con la red ha surgido una nueva generación de personas que yo entiendo que es muy atractivo y que sin ningún tipo de criterio crítico, y siempre pensando que todos podemos estar equivocados, de acuerdo, pero hay algunas cosas, algunas afirmaciones impresionantes, ha vuelto a coger esa fuerza. El tema es que cuando transcurren 10, 15 o 20 años de una información, aparecen nuevos consumidores vírgenes de esa información que no tienen ni idea de lo que ha ocurrido ni de la justificación o conclusión que han llegado sus predecesores 2 décadas atrás, y la consumen como si fuera una novedad absoluta. También eso ocurre en los medios de comunicación, que sorprendentemente parece que tenemos poca memoria de este tipo de asuntos, y también se produce otro factor que a mí me sorprende, y es la falta de sentido común. Si en el caso del supuesto extraterrestre de Atacama, este pequeño feto de 15 centímetros... Es que momificaban los fetos muchas veces en las Exacto, culturas. Pero si sabemos que se desentierra en el año 2003 cerca de un cementerio por un huaquero, está envuelto en un trapo que aparece en esa excavación furtiva, en fin, tiene todos los números para ser efectivamente un feto humano de 15 semanas, que es a lo que han llegado, a la conclusión a la que han llegado los forenses. Están lanzando muchas noticias. Fíjate, yo esta noche, preparando el tema de los extraterrestres, me he encontrado con un titular que digo, madre mía, ¿esto qué es? Encuentran en Entre Ríos a una extraterrestre hembra embarazada. Ala, ahí te lo lanzan, ese es el titular. Entre Ríos, Argentina. Exactamente. Luego te pones a leer la noticia y te dicen que unos cazadores hace unos meses estaban pues por la noche en el monte cazando, y de repente ven una especie de ser que en un principio dicen entre mitad mamífero y mitad pájaro, te ponen las descripciones, que se asustan porque parece que se alza sobre 2 patas traseras y que va hacia ellos intentando atacarlos. Ellos llevan las escopetas porque iban de caza y disparan a ese extraño ser. Se quedan con tanta curiosidad que al día siguiente vuelven a la zona y encuentran el cadáver y lo fotografían. Parece un animal, es verdad que parece que está embarazada, que es una hembra, que tiene el vientre hinchado, pero resulta que ya se habían creado todo tipo de leyendas, que ese ser estaba en la Universidad de Veterinaria, que era un extraterrestre, que lo tenían oculto, que encima se habían visto durante varias noches ovnis por la zona, que volvían a buscar a su criatura y que entonces, como la habían matado, bueno, todo tipo de leyendas. La realidad, cuando la ven de verdad a esa criatura los veterinarios, es que es un animal.
Es un animal que se conoce allí como aguara popé. Es una especie de osito lavador. Un lo ponen mustélido, ahí. ¿no? Una cosita Eso así es. tipo, pues como un meloncillo, ¿no? Lo que pasa Español. que si ves la Claro, imagen... la imagen sin piel. Es sin piel, le falta una pata, parece Sí, sí. que ya en estado de descomposición. Parece una criatura alienígena. No tiene ojos y parece una criatura alienígena. Pero, como o sea, suelen pasar algunas noticias cuando en realidad se pero, trata de animales. Vamos a ver, es muy curioso esto, ¿no? O sea, yo creo en el misterio, pero además, fíjate, más que nunca. Te puedo decir, más que nunca. Y me diferencio, y creo que los que estamos aquí también andamos en esa órbita. Curiosamente, andamos ya por la cuarentena, algunos, ¿no, Javier? Y nuestra tendencia no ha ido hacia el escepticismo. Esto es muy curioso. De muchos otros compañeros que buscando hechos y pruebas de este tipo, buscando llevarse extraterrestre a casa, y siguen intentándolo, acaban en el escepticismo. Curiosamente algunos, por otras vías, que puede ser una vía mucho más sutil, más daimónica, más profunda, más de otras visiones, artística, hemos conocido que el misterio es profundo de verdad, que es mucho más inmenso de lo que creemos y que está en todo, y eso te llena de fuerza. Pero por eso mismo, nosotros, creyendo más que la mayoría en el misterio, en el profundo misterio, no puedes dar pábulo a todo esto, que sí que engancha a mucha gente que igual quiere esa prueba definitiva, que nunca va a ser tan fácil, porque el misterio es mucho más, y esto lo que hace es daño, porque ¿os acordáis? Hace apenas 3 meses descubiertos cráneos extraterrestres en el Perú, y se aprovechan de que nadie ha ido a los museos de Lima o a los museos de Ica a observar la deformación craneana peruana. Si alguien con un mínimo criterio ve esos cráneos, de extraterrestre no tienen nada, pero esa noticia salió en todos los informativos, España incluido, de todas las cadenas, que yo también lo entiendo, ¿no? Llega esta imagen, oye, extraterrestres en el Perú, una gran polémica, tal. Y es que no se sostiene. Entonces, eso sí que yo creo que es dañino para el misterio, ¿no? O sea, ahora mismo cualquier noticia con un impacto potente llega a unos límites que nunca hubiese llegado hace 20, 30 años, ¿no? Y los que creemos en el misterio, precisamente porque claro que creemos que hay otras cosas, esto no solo es que es burdo, es que tampoco entiendo cómo muchísima gente, porque hay quien dice, Iker, vosotros, Milenio 3, parece mentira, ¿no? Que no defendáis lo que nos están ocultando, pero oye, si es que esto no... Esto es dañino para el misterio. Esto antes llegaba a unas agencias de prensa. Esas agencias de prensa las remitían a los distintos medios a los periodistas. Y los periodistas, si eran especializados en este tipo de temas, cribaban esa información. Hoy en día la información le llega a todo el mundo a la vez. Y quien no tiene esa capacidad para cribar o quien no lleva unos años investigando fenómenos, pues no tiene por qué darse cuenta. Fermín Agustí, hacía tiempo que no ocurría esto, sobre todo porque había problemas en la audición del programa online y solía ocurrir en la mañana siguiente. Tengo que agradecerlo, hay cosas buenas y que significan... Me decía Guillermo León, porque Guillermo León es como un profeta, es el profeta de Valencina de la Concepción, provincia de Sevilla. Me decía, Iker, ojo, que el tema del share social, el eco que tienen las cosas va a ser muy importante. Yo no le creía, pero... Tiene razón, siempre suele tener razón Guillermo León. Y decía, atento, porque el eco de un programa va a medirse a nivel inmediato, como estamos hoy siguiendo la noticia de algo que ha sobrevolado España esta noche a nivel inmediato. Y como teníamos algún problemilla, ¿no?, en cadenaser.com, como hoy ocurre, que repetimos, hay que pulsar no arriba, sino en la barrita de abajo, donde pone escucha en directo, no en mi foto, en la terrible foto no, oiga, abajo. Sí, ya que estoy aquí te la podían cambiar ya, que ya tiene unos cuantos añitos. Sí. Bueno, pues no tienen que pinchar ahí, sino escuchen estamos directo más ajados la ya. Programación de la cadena SER. Exactamente. ¿Vale? Bueno, pues hay una noticia que solía ocurrir todos los domingos por la mañana y que vamos a dar de nuevo en directo, quizá porque ya se están arreglando las cosas. Fermín Agustí, buenas noches. Buenas noches, sí. De nuevo. Diego Marañón nos avisaba ahora mismo que Milenio 3 es trending topic en Twitter. Muchas gracias, Fermín. Me gusta placer. mucho cuando me lo cuentas, porque significa que bueno, la gente, nuestra gente, el público, muchas veces mucho más inteligente que nosotros, está apostando, está hablando de ello y estamos, y no es fácil para un programa de radio, de estas horas, ser trending topic, y lo que hacemos es informar y que nos informéis. A las 2:31 hay más noticias de esa esfera esferas de luces, explosiones diversas y destellos que han un poco desvelado a España esta noche. Mira, David Jiménez nos decía que en Granada se ha visto que caía de forma vertical y ha durado la visión casi 3 segundos, que no da tiempo a reaccionar para hacer una foto. Te quedas perplejo con estas cosas tan inusuales y extrañas. Yo lo entiendo muy bien y pasa con el misterio, ¿verdad? Uno va conduciendo, ve eso y o lleva la cámara como ocurría en Rusia
acoplada y que va grabando, o es que no te da tiempo a sacar el móvil. Parece que te pierdes algo. Si vas además, ¿no? Lo debes sacar porque si no, la luz que se va a ver es tu estrellazo contra algo. Ramón Francisco López dice: Santiago de Compostela 2345, bola color verde sulfuroso con centro naranja incandescente, cola pequeña, verde, dirección sur-norte, mirando al este explota provocando un fogonazo y desaparece. Muy bonito, parece una bengala en un bólido. Santiago de Compostela. O sea que alguien en Santiago de Compostela seguro que ha visto todo el trayecto. Da la impresión, yo no sé qué pensáis, compañeros, que estamos hablando ya de diferentes objetos, porque si no es imposible, ¿no? Podrían ser los fragmentos. De un mismo objeto. Aquí estamos hablando de meteorito, podría ser también un fragmento de chatarra espacial que se esté fragmentando a la vez en varios lugares. Y se podría ver en latitud tan distante. O lo que nos decían de Guillermo del asteroide, ¿no? Puede ser. Porque sí que vimos que con lo de Rusia parecía que ese gran asteroide a su alrededor podía llevar más piedras pequeñas y algunas de ellas... Sería interesante saber si más allá de los Pirineos y en Francia, por ejemplo, esto también ha sido detectado. Que igual podemos... Nuestros amigos franceses, porque nos escuchan, nos están diciendo desde México, Argentina, Argelia, pues nuestros amigos franceses, a ver si nos dicen algo. Hubo un amigo que hizo un mapa de seguidores de Milenio 3 y era impresionante. O sea, era impresionante, no quedaba lugar prácticamente en el planeta. Allí había alguien escuchando la cadena SER. Javier, ¿seguimos sin recibir información gráfica a estas horas? Información gráfica de momento nada, no nos ha llegado nada. El ser en plena noche y el estar a cierta distancia lo debe hacer difícil, ¿no?, de capturar. Hay una persona que decía que la visión ha durado casi unos 10 segundos, lo cual, bueno, pues es un tiempo suficiente. Lo que pasa es que, como decía Carmen, ¿no?, se ha quedado pasmado y le ha sido casi imposible sacar nada. Es difícil calcular estas cosas, ¿eh? Claro. Muy probablemente algunas de las apreciaciones son fruto de la subjetividad y de lo rápido que ha sido todo esto. O sea que hay que ponerlo todo en cuarentena. Zona de Iba a la Vitoria. También lo han visto, sí, explosión en el cielo, que habéis dicho antes, yo también lo he visto conduciendo, me ha asustado, pero al esfumarse tan rápido me pareció una estrella fugaz, pero sin duda la explosión ha sido más grande de lo habitual y más cerca. Manuel Cejuela nos lo decía. Bueno, pues muchas gracias, y muchas gracias además a un montón de periodistas. En Zamora también. Zamora también, oye, todo tierras ufológicas de gran tradición. Daniel Fernández lo ha visto allí. Información al minuto, luego por supuesto si queréis preguntas para ese otro segundo gran bloque que va a ser al regreso de las noticias, preguntas sobre el otro lado, sobre el nuevo programa de Carmen, sobre Telecinco, sobre vuestras inquietudes, sobre de qué va a ir, cómo va a ser, de qué forma, sobre nuestro futuro, pues todo eso nos lo preguntáis si queréis. Pero sí me gustaría en este momento, y antes de hacer una pequeña pausa con una información que nos trae Carlos Cala muy interesante, y de entrar en otro tema maravilloso, sí me gustaría, sin dar tampoco muchos datos, pero compañeros de Onda Cero, de los deportes de Onda Cero, directores de programas de deportes de Onda Cero o de Marca Televisión, que nos escriben unos mails maravillosos, nos escriben unos mails llenos de cariño y de admiración, y cuando esto ocurre, como hemos hecho nosotros, con otros compañeros entre cadenas, pues emociona especialmente. Así que gracias, colegas, gracias a todos los que esta semana nos habéis brindado, pues no sé, vuestro apoyo y que nos gusta, como nosotros escuchamos, por supuesto, muchísima radio, porque la buena radio no sabe tampoco solo de distintivos ni colores, ¿no? Así que gracias a los compañeros de la competencia en este caso. Vámonos con un breve, pero que es muy interesante, muy interesante. ¿Sabéis que ha vuelto a saberse algo del llamado Evangelio de Judas, compañeros? Sí. Mira qué cara ha puesto Javier Sierra. Nos lo cuenta Carlos Cala. Un antiguo certificado de bodas egipcio ha confirmado la veracidad de las tintas usadas en el controvertido texto del Evangelio según Judas. El texto, escrito en copto egipcio, sugiere que Jesús pidió que su amigo Judas le entregase a las autoridades, por lo que descartaría a Judas Iscariote, como siempre se le ha conocido, como un traidor. Esta semana se ha realizado la reunión nacional de la Sociedad Química Estadounidense en Nueva Orleans, donde el investigador Joseph Barab y su equipo han analizado el texto descubierto en 1970 tras casi 1700 años oculto, y han llegado a la conclusión de que el Evangelio fue escrito con una forma primitiva de tinta ferrogálica, que incluía hollín negro de carbón ligado con una goma, lo que indicaba que el texto podría haberse escrito en el tercer o cuarto siglo después de Cristo, pero era diferente a cualquier otro, ya que este no contenía azufre. Antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER.
Una de las visiones que impresionan de Chile, de Santiago de Chile, que es una ciudad tranquila, en lo que, si la comparamos con otras grandes urbes de Sudamérica, ¿verdad?, pero que tiene como estigmas de su propia historia y de lo que ocurrió allí en 1973. Para los más jóvenes quizá no recuerden, pues bueno, toda la revuelta, la muerte misteriosa también un poco, ¿no?, de Salvador Allende, y la llegada de Pinochet al poder. El Palacio de la Moneda, cuando uno gira por la parte de atrás, ¿verdad?, ¿te acuerdas, Carmen? Está lleno de tiros y de con morterazos que todavía dejan ahí marca de digamos, la violencia que hubo. Es muy curioso porque se está hablando de algo que pasó precisamente también en esa época, en el 73, parece un año clave esta noche, y se está hablando de envenenamientos. Bien, vamos a viajar a Chile porque hablamos de una figura de la literatura universal, Pablo Neruda. Pero claro, hemos recuperado una voz, lo ha hecho Javier Pérez Campos, una voz de Neruda, es breve, yo creo que es su poema más célebre, y yo os lo digo, a mí me ha impresionado, pero porque parece casi un poco psicofónico ponerlo ahora. Es como un lamento, es una cosa un poco, pero que nos pone sobre la pista de un personaje fundamental, con muerte incierta, que se reinvestiga ahora y que además arroja cierta luz todo esto sobre algo que parece que está pasando con muchos grandes personajes del siglo XX. O sea, pura conspiración. ¿Escuchamos a Neruda? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes. Apoderándose del ambiente de nuevo, ¿no? La magia de las grabaciones. Javier tiene información interesantísima, seguro. Sí, es una información que ha dado la vuelta al mundo en estos días y que amenaza con provocar muchos titulares en las próximas semanas. Todo en realidad se remonta a un 11S. El 11 de septiembre de 1973 fue cuando las tropas comandadas por el general Augusto Pinochet asaltan el Palacio de la Moneda en Chile y derrocan la democracia, el sistema democrático en ese país. Aquella mañana Pablo Neruda estaba escribiendo, como siempre, en su casa de Isla Negra, en la región de Valparaíso. Era su lugar favorito de retiro. Allí se aislaba por completo del mundo, se entregaba a sus cuartillas mirando a la mar, como la mar rompía en esas rocas negras y volcánicas que tenía frente a él. Pero de repente siente un escalofrío y, como movido por una premonición, se acerca a su receptor de radio, enciende la radio y escucha las primeras noticias de cómo efectivos de los 3 ejércitos en Chile están asaltando e incendiando el Palacio de la Moneda. Siente un revulsivo dentro. Él era, en fin, un conocido militante del Partido Comunista. Piensa que esto es un golpe de la extrema derecha que quiere acabar con el régimen, en fin, con la situación democrática y sobre todo con Salvador Allende. Y inmediatamente siente como un retortijón en el estómago que presupone que tiene que ver con el cáncer de próstata que le han detectado y se preocupa. La preocupación ante esa primero premonición y luego esos dolores se multiplica unos días más tarde, y el 19 de septiembre de 1973 le dice a su chofer y hombre de confianza, secretario y lector y revisor de sus poemas, Manuel Araya, recuerda ese nombre, que por favor lo lleve inmediatamente a Santiago de Chile, a un hospital. Lo llevan hasta Santiago en ambulancia, le detienen tanto a él como al coche de Manuel Araya, su chofer, varios controles
en ese trayecto hasta que finalmente los dirigen hasta la Clínica Santa María. Evidentemente en la Clínica Santa María ya estaban todos alertados de que Pablo Neruda, comunista, imagínate, está yendo hacia el hospital para ser atendido. Y allí lo atiende un afable doctor, Juan Morel, que lo examina y dice que los dolores de vientre que él ha sentido estos días y ese estado de depresión en el que está no tienen nada que ver con el cáncer, que el cáncer avanza lentamente, pero que no está en peligro su vida por esta situación, y aún así le pide que se quede un tiempo en observación en la clínica. Al día siguiente, Manuel Araya, el chofer, que no se ha despegado en ningún momento de la vera de su amigo y jefe Pablo Neruda, y que está preocupado porque ahí fuera, en las calles de Santiago, siguen todavía los disturbios y las tropas están por doquier, es enviado por el doctor Morel a buscar medicinas que no están en el hospital para Pablo Neruda. Cuando regresa Araya al hospital, al cabo de unas horas, descubre que a Pablo Neruda le han puesto una inyección en el estómago se supone que de un calmante, de un tranquilizante, pero Neruda no se encuentra nada bien. El caso es que al día siguiente se vuelve a repetir la escena, estamos hablando del 21 de septiembre, vuelve otra vez a salir a por más medicamentos y cuando regresa, Neruda le habla de un enfermero que ha ido y le ha vuelto a inyectar. Cuando describe Neruda a ese enfermero, ninguno de los médicos que le atienden conoce a ese enfermero, no reconocen los rasgos que describe claramente el poeta. Y el 23 de septiembre de 1973, Pablo Neruda le pide a Manuel Araya que le ayude a levantarse de la cama, a dirigirse hacia el cuarto de baño, y cuando se está retirando hacia el cuarto de baño por el pasillo del hospital, cae al suelo con los ojos desorbitados, con espuma en la boca, agonizando y muere. Esa es la escena que Manuel Araya no olvidará mientras viva. De hecho, Manuel Araya sigue viviendo en estos días y se ha convertido en un personaje muy popular en Chile en estas últimas semanas, porque ha conseguido que un importante juez chileno, el juez Mario Carroza, a instancias de su testimonio, reabra el caso. Manuel Araya está convencido de que ese misterioso enfermero envenenó a Pablo Neruda con varias dosis de alguna sustancia química que le provocó la muerte, una muerte en 2 días, y que hizo que de repente Pablo Neruda desapareciese de la faz de la historia en un momento especialmente dedicado. Si hubiera sobrevivido Pablo Neruda, ese mismo 23 de septiembre de 1973 se hubiera embarcado en un avión de hélices en el aeropuerto de Santiago rumbo a México, a su exilio, donde le estaban esperando para organizar la resistencia contra Pinochet. Claro, escuchando con esta música de fondo lo que acaba de hacer Javier Sierra, no se pregunta por qué. Hombre, no sé, habrá buenos profesores de historia, pero desde luego si te cuentan así la muerte de Pablo Neruda, te la aprendes, no te la olvidas y te gusta mucho. Te gusta mucho, Javier, porque es como una lección. Estábamos ahora todos, yo desde luego, viendo la escena como nunca la había visto. Así que una vez más nos quitamos el sombrero, ¿no? Pero claro, el misterioso enfermero, a mí me ha dado miedo, ¿no? Imaginaos estar en un hospital y que alguien que no tiene nada que ver y con tu indefensión en una cama se aprovecha de esa especie de, bueno, de sensación de poco poder ante alguien que está en ese ámbito de lo médico y te inyectan, ¿no? Pero es que encima Neruda, me contabas, Javier, fuera de micrófonos, tuvo sus conexiones con el misterio, con esas premoniciones, con esas visiones. Eso venía de más atrás. Bueno, venía de mucho más atrás, porque Neruda además hablaba de estas cosas, de lo sobrenatural y de cómo existen signos que predicen el futuro o el destino de los seres humanos, con algunos amigos suyos tan notables como Federico García Lorca. Y hay una confesión de Federico García Lorca a Pablo Neruda que es verdaderamente sorprendente. 3 meses antes del inicio de la Guerra Civil Española, Lorca le cuenta a Neruda una experiencia que ha tenido mientras viajaba por España, por Castilla, con un grupo de teatro, La Barraca, en un pueblo castellano del que no da nombre. Pero Lorca le cuenta lo siguiente, dice que han llegado
muy cansados, a un pueblo castellano. Hace frío, es una noche húmeda y él no logra concitar el sueño, así que decide levantarse del lugar donde estaba durmiendo y darse un paseo. Se va caminando por los alrededores de una finca cuya verja está venida abajo, se mete dentro de una propiedad privada y ve en el interior de ese terreno una serie de columnas, de rejas, de restos de muros semiderruidos. Se sienta en uno de esos lugares, es de noche, es de madrugada, hay como la niebla esa baja flotando sobre el suelo, y de repente ve como un corderito se le acerca, un cordero blanco, pequeño, se ronronea casi, ¿no?, junto a las piernas del propio poeta, de Lorca, toma algo de hierba y en ese momento ve como una piara de cerdos negros grandes entran en ese lugar, son 3 o 4 ejemplares enormes, asustan al cordero, lo rodean y lo despedazan delante de sus ojos. Y él lo interpreta, cuenta Neruda, que Lorca le dice que él lo interpreta como un fatídico aviso. El fatídico aviso en el que el propio Lorca, según interpretará Neruda años más tarde, ese cordero en realidad es un aviso de la propia muerte de Federico García Lorca. Un Federico García Lorca que, como ser genial, evidentemente tenía también un lado pegadísimo al misterio, y Ian Gibson, recuerdo que nos lo contaba en estos micrófonos y en Cuarto Milenio, haciendo que se nos congelase la sangre a todos, contando los dibujos mediúmicos de Lorca, las visiones de Lorca. Claro, una sensibilidad extrema que en cierto momento tiene que conectar con ese otro lado, ¿no? Esa es la clave. La clave está en la sensibilidad de estos hombres. En el caso de Neruda, él no disimulaba esa sensibilidad y esa apertura hacia estas cosas en sus poemas, pese a que, como te digo, era militante comunista y se supone que... ultramaterialista, ¿no? Exacto, que nada de lo ultramundano le podía interesar, pero el acento estaba puesto en algún momento. Pero era artista, amigo. Claro, era artista. Pero fíjate que es curioso, en la historia de la muerte de Pablo Neruda hay un elemento curiosísimo. El juez Mario Carroza, este juez que a instancias del testimonio del chofer de Pablo Neruda se interesa por el caso, ya había participado antes en otra investigación justo en la clínica Santa María donde se produjo la muerte del poeta. Y es que en los pasillos de esa misma clínica, unos años después, en 1982, ingresa, aquejado de una hernia de hiato, el que había sido presidente de la República Chilena hasta 1970, Eduardo Frei Montalva. Ingresa con 71 años. Frei es un dirigente conservador, teóricamente afín a las ideas de Pinochet, pero que en un momento dado se pone en el punto de mira del régimen porque hace algunas manifestaciones disconforme con las presuntas, entonces, claro, violaciones de derechos humanos que se están cometiendo y la persecución feroz a ciudadanos chilenos. Bueno, lo que ocurre es que él ingresa en ese mismo hospital, aquejado de esta hernia, y fíjate qué curioso, las paradojas enormes que tiene la historia. El chofer de Eduardo Frei Montalva, otra vez otro chofer, ¿no? El chofer de Eduardo Frei Montalva es un agente de la Dirección de Inteligencia del Ejército, de la DINE, y avisa al régimen de que está entrando en el hospital. Parece que los agentes de la DINE consideran que el hospital es el lugar perfecto para cometer sus fechorías, así que deciden suministrarle también fármacos o algún tipo de sustancia que acaba con la vida de Eduardo Frei. No saldrá vivo de esa estancia en el hospital Santa María. Lo llamativo de este asunto es que en 2006... precisamente a instancias de estos mismos jueces que están en la escena del caso Neruda, se exhuman los restos de Eduardo Frei, se analizan bajo la luz de la ciencia y se ve que hay rastros de mostaza sulfúrica y talio en los restos del presidente, es decir, había sido efectivamente envenenado. Esto pone los pelos de punta, porque son acontecimientos que parecen casuales, que se esconden en la vida hospitalaria y que cambian historias de países. Claro, y estamos ya viendo el mundo de la conspiración y
¿Por qué ¿Y quién da la orden de hacer eso? ¿Es solamente el país o hay supraórdenes? Porque recientemente, Santiago Camacho, compañero, estamos viendo cómo con el tema de Arafat está ocurriendo algo muy parecido, ¿no? Dicen. Sí, de hecho, los resultados los sabremos dentro de unas semanas. Pero todo vino a raíz de que la viuda de Yasser Arafat encargó un estudio y se encontraron rastros de polonio 210 en sus enseres personales, concretamente en el gorro que llevaba y en su cepillo de dientes. ¿En el cepillo de dientes? Como tú nos has contado tantas veces, sí. Donde, por ejemplo, los servicios secretos búlgaros, es que esto hay que imaginarlo, metían un espía, metían la aguja dentro de la pasta de dientes y metían un elemento, por ejemplo, radiactivo dentro de la pasta de dientes. Sí, y se iba envenenando uno poco a poco. Existe una de las cosas más terribles que cuando se desclasifica información de inteligencia son los famosos manuales de asesinato que existen, que te explican la manera correcta de arrojar a alguien por la ventana, por ejemplo, o que te explican efectivamente pues cómo introducir veneno subrepticiamente utilizando técnicas de los ilusionistas para que no se dé uno cuenta de que le están envenenando o de que le están intoxicando la copa. Pues efectivamente se encontraron esos restos de polonio y fue lo suficiente como para que las autoridades determinasen que sí, que se podía exhumar el cuerpo de Yasser Arafat, y se están haciendo pruebas periciales por parte de expertos suizos que los resultados son complicados porque el polonio 210 tiene una vida media muy corta, es decir, la vida media de un elemento radioactivo es cuando pierde la mitad de su, digamos, de su radiación, creo que son 19 días, es muy poco, con lo cual los restos que quedasen en el cadáver tendrían apenas leves trazas de radiación, pero aún así esperan que si existen esas leves trazas, encontrarlas y poder demostrar que un servicio secreto, en este caso todos los ojos apuntan hacia Israel, pues podría haber sido el responsable de la muerte del líder palestino. Pero como siempre, cuando rascamos un poco en la historia, cuando quitamos las páginas convencionales y las que nos quieren hacer creer a todos, encontramos una vida paralela, un mundo que parecía de ficción, tan ficción como que los congresos de misterios y ovnis en algunos casos no estaban siendo vigilados por servicios de inteligencia, y lo estaban. Todos pensábamos que era así, pero ahora tenemos la confirmación. Por cierto, que no quería acabar el tema de Wikileaks sin darte el último de los cables, el que más me ha gustado y curiosamente el que menos dice, porque solamente hace referencia a un documento que está en microfilm. Lo pone, simplemente es una referencia a un microfilm dirigido desde la Oficina de Océanos y Medio Ambiente Internacional y Asuntos Científicos y Oceanográficos, ni más ni menos. Este organismo le dirige a Archerville un microfilm que se titula Disposiciones para dar la bienvenida a formas de vida extraterrestres a los Estados Unidos. Y nada más. Y nada más, solamente que el microfilm existe, la fecha, concretamente miércoles 26 de marzo de 1975, unos números de referencia, origen y destinatario. ¿Cuánto nos queda por saber? Nos queda por saber si hay nueva información, y hay una muy interesante. Hay una fotografía dejando un rastro rojizo en el cielo nocturno, no en España. No en España, pero es que hay que tener cuidado porque estamos viviendo uno de esos efectos Lázaro. Claro, un montón de gente enviando fotos que no son. Sí, es una noticia del 10 de abril de este mismo año, una foto tomada en Buenos Aires de un supuesto meteorito en llamas. Lo que ocurre es que algunos medios la están publicando ahora con fecha de 14 de abril, aprovechando el boom de las redes sociales con la palabra meteorito. Vaya, hay que tener mucho cuidado, hay que tener 1000 ojos. Acabamos con información y por supuesto a la vuelta todas las preguntas sobre ese programa al otro lado y muchísimos más casos, más historias. Vamos con mensajes. Pues Miguel Ángel nos decía, es positivo ver cómo los contenidos de un programa como Cuarto Milenio, lo que pasa que lo voy a dejar para... No, todo lo que tenga que ver con el programa fuera. Vale. Eso para luego. Rubén Sánchez, pues sí dan miedo, pero son bonitos los versos, un poco tristes. Chris dice, vaya voz terrible, grande Pablo. La voz les ha dado bastante miedo. Sí, es que, oye, que Pablo Neruda era Pablo Neruda, pero la voz soltada así con música, como hemos puesto, de repente abriéndose en la noche, parece una invocación espírita o algo así, ¿no?
Ha dado mucho reparo a la gente. Yo lo sabía porque a mí me ha dado también. Luis Lombardo dice: la historia se repite. En el 36 aquí tuvimos a Lorca, Miguel Hernández y Antonio Machado, porque se fue, y en los 70 allí en Chile tuvieron a Neruda. Isidro Cainora: qué magia la de la radio, la de recuperar a tantos personajes que son inmortales. Carolina dice: Pablo Neruda, me ha dado miedo su voz, pero como dijo Iker, contando así es difícil olvidarte de esta historia. Rubén del Pozo: espeluznante la anécdota de Lorca y la piara de cerdos. Espeluznante, y cómo lo ha contado Javier Sierra, que nos ha tenido pegados, ¿no? Esas viñetas de la historia y de personajes de la historia que, en fin, es que Mira, ¿qué más se puede añadir? Te voy a leer un mensaje de Diego Marañón que me ha gustado mucho cuando he escuchado la voz de Neruda. Dice: la voz de Neruda es de las cosas más pelopúnticas que han sonado jamás en Milenio 3. Es muy de Jesús Callejo, ¿no? Lo de pelopúntico, ¿no? Y mira que yo lo sabía, ¿eh? Sabía que la voz era un impacto. La ha recogido no sé de dónde. Mar dice: Javier que Pérez Campos. Voz de ultratumba la de Neruda recitando. Parecía estar más triste aún de lo que decía estar en su poema. También José Luis Serrano Moreno, desde Madrid, dice que es astrónomo amateur, que se ha encontrado haciendo astrofotografía esta noche en Escalona, en Toledo, y que de repente ha visto el bólido. ¿Y ahora va a fotografiarlo? Sí, que tiene que venir a Madrid a meter las fotos en el ordenador y que el lunes mismo nos las manda. Bueno, pues genial. Si nos interesa, así que sí. Dice: espero, si esperáis, si queréis, a que llegue mañana a Madrid y las pase el ordenador. El lunes Perfecto, las envío. perfecto. Son simplemente del rastro estelar que he ido Ajá. dejando en los siguientes 6 minutos. Bueno, 6 minutos de rastro estelar, pero es la confirmación de que algo ha sobrevolado nuestros cielos y que nos ha tenido inquietos y que hemos seguido su pista a través de las ondas. Bueno, Santiago Camacho, como siempre, compañero, te veo el domingo y no te veo, pero trabajo contigo el martes. Bueno, me ves allí, lo que no me ve es el resto de la gente, y nada, esto ya es jornada intensiva. Es lo malo, sí, ya es el acabose, ¿no? Ya es todo el rato por juntos. cierto, para Pablo, con voz terrible e inolvidable, nuestro compañero Pablo Villarrubia. Sí, otro Neruda, ¿no? Otro Neruda a su manera. Otro poeta. Javier, que siga el éxito con el Maestro del Prado, de verdad, por toda España. Mucha fuerza, lo vas a necesitar, mucha energía. Que te sigas encontrando con todo ese cariño de tu nave del misterio, también, por supuesto. Y gracias por contarnos la historia así, que de verdad son momentos mágicos de la radio. Ha sido un placer. Esta semana me voy rumbo a Galicia. ¿Estás en Galicia? ¿Dónde estás? Vigo, Santiago de Compostela y Orense. Casi nada. Javier Sierra, espero que le deis la bienvenida que se merece. Ahora volvemos con todas vuestras preguntas sobre ese nuevo programa nuestro en Telecinco y responderemos con toda la sinceridad. Ahora nuestros compañeros con las noticias.